pero sí, ahora sí. Ahora sí. Queríamos agradecerles que nos hayáis acompañado en esta presentación, que es la primera que realizamos no solamente de este libro, sino de la colección El Bosque Solar, un nombre que agrupa un conjunto de libros que tienen que ver con Bilbao y que sobre todo pretenden unificar la mitología vasca con la mitología tradicional. Al mismo tiempo queremos agradecer todo el apoyo con el que hemos contado de parte del Museo de Bellas Artes de Bilbao, especialmente a Miguel Zugaza, el director, y desde luego a su grupo de dirección, especialmente a Teresa, que ha estado siempre de nuestro lado. En paralelo, por supuesto, a la editorial de Salamanca, la editorial Amarante, que ha publicado prácticamente todos nuestros libros y los que están por llegar. Y sobre todo, dentro de esta colección, hoy el protagonismo se lo lleva la gruta de las moradas de Mari, esa maga que han visto en el vídeo de qué manera se relacionaba con los 4 elementos, sobre todo con el fuego, con el rojo. Hemos creado una estructura en el vídeo tripartita, donde por un lado se presenta la maga en su estado más primitivo y primigenio, relacionado con las grutas del Paleolítico, esa maga ancestral que remite también en gran medida a la magia pintora. Y el cierre del vídeo es la hija de Mari, ya vestida en ese jardín de Bomarzo. En medio está Guernica, porque es uno de los protagonistas del libro, los acontecimientos de las bombas y cómo se escuchan en esas moradas, que son 7, que tienen que ver también con lo que iremos contando en la presentación de este Power, donde sobre todo queremos, en este arranque a modo de telón de boca que están viendo, entender en gran medida lo que es la multiventana y la multipantalla, es decir, distintas imágenes y fotografías que van a ir viendo, donde cada uno las va a reaccionar arbitrariamente, es decir, de una manera completamente libre. Quizá una de las más significativas, antes de dar la palabra a Ricarta, es la que está en la parte superior, lo que se llama la clave, es decir, donde aparecen las manos y los dedos de Ricarta y de Alexia, donde nosotros queremos dar la entrada en esta presentación a aquel mito de la creación que planteó, por ejemplo, Michelangelo Buonarroti en la Capilla Sistina, pero que también planteó Balanchine en su ballet de Apolo. De manera que en esta mirada del telón de boca, creo que Ricarta puede contarnos también algo de lo que se ve en esta multipantalla. Sí, bueno, verdaderamente... Perdón. Este es nuestro 5º libro, el que cierra la colección del Bosque Solar. Y es un libro en el que conseguimos que Gorbea sea nuestro Parnaso particular. Es un libro de raíces, de musgo, en el que yo me he criado desde que tenía 7 años, donde me he criado en un bosque que para mí era un bosque encantado, donde veía al Basajaun, a los gentiles, donde veía al tártalo, donde me echaba las siestas apoyado con la cabeza encima de las raíces de los hayas. Entonces, para mí, lo hemos conseguido que... Bueno, perdón. He conseguido que para Eduardo, que es de Ávila, todo esto sea como si él lo pudiera vivir en primera persona. Hacer que aprenda a amar la cultura vasca nuestra y nuestra mitología. En este recorrido del libro, uno de los aspectos más importantes es entender las analogías, es decir, los símiles que se establecen en este viaje, que es el libro de la Gruta de las Moradas, donde se hace un repaso de todo lo que son las historias, las fábulas, los contenidos estéticos, la valoración artística de libros anteriores, donde hay 2 ríos, uno que empieza con pasiones perdidas y el otro que se descifra en la relación que establecen las lágrimas de Romeo y de Julieta. Pero hoy estamos para presentar sobre todo la Gruta de las Moradas, que tiene 2 acontecimientos fundamentales, porque el punto de partida del recorrido del libro está en el diluvio. Hemos traído unas imágenes de Leonardo da Vinci. El diluvio es quizá una doble jugada, donde hay una ambivalencia que tiene que ver con las lágrimas que los escritores hemos vertido mientras escribíamos los libros, pero sobre todo con el concepto del diluvio enraizado con el mito de Deucalión. En paralelo,
frente a ese punto de partida, el punto de llegada es el Parnaso. Se establece una analogía con Gorbea. Gorbea no pierde su significación, pero adquiere también la posibilidad de tener otras significaciones como la del Parnaso, ese último reducto donde se refugia uno tras el gran diluvio que en el libro se circunscribe a la península ibérica, y Gorbea es el único lugar donde uno puede estar en su cima, en ese lugar tan especial para las musas y para Apolo, y que significa, por lo tanto, no tanto la salvación de, sino sobre todo la recuperación de un ideario y de unos ideales estéticos fundamentales, el diluvio y el Parnaso, ¿no? Sí, verdaderamente, el diluvio creado por los dos escritores que se deshacen en lágrimas, y que verdaderamente en ese diluvio es donde aprendemos a vivir en soledad, a disfrutarlo. Es un viaje de soledad, es un viaje de soledad. En esta imagen dividida por un bodegón, el bodegón es el gran género de los libros, pero de un género de la pintura. Es decir, hay géneros y subgéneros de la literatura con los que hemos trabajado en los libros, pero quizá tienen más peso los géneros de la historia de la pintura. El bodegón, el paisaje, el retrato. El bodegón se superpone, son vanitas, son representaciones de ideales de belleza. Es la imagen que está en el centro con la diosa Artemisa, pero cada uno de nosotros dos va a comentar una banda vertical. Ricarta va a comentar la de los vanos, la de las oquedades, las del símbolo protector de las casas, de las moradas de Bilbao, pero me toca explicar también en parte qué es lo que hay en el subtexto del libro, que es un viaje de un niño que llega a Gorbea, pequeño, y que luego se convierte y sube por primera vez cuando ya es escritora a Gorbea, que es la segunda imagen. Y la tercera, en la que se ve a través de un escorzo aquello que tanta importancia ha tenido en la historia de la pintura, especialmente desde el Renacimiento, y en ese escorzo aparece la representación de lo que va a ser, en esa segunda colección de libros, la representación del tártalo, del cíclope, donde a través del cuello vemos al mismo tiempo cómo Ricarta, el niño que sube con 7 años a Gorbea, en un proceso de curación también física, por supuesto, sube por primera vez, insisto, en la segunda imagen, por primera vez como poeta a Gorbea, y el tercero en el que se convierte él en mito, es decir, donde ya hay uno de los pasos quizá más importantes de la historia de estos relatos, ¿no? Sí. El lado de la izquierda podemos ver una de las cuevas de Bomarzo, nuestro Busquilore y bueno, una de las volutas de Gorbea. Hacemos el símil de la mitología clásica con la mitología vasca, con las protecciones que tenemos aquí del Busquilore. Yo he crecido en Gorbea desde pequeño escuchando a las noches las leyendas de Mari, de la dama de Amboto. Y de día iba a la entrada de la cueva de Mari, donde me imaginaba que ella estaba allí y entraba, hacía todo el ritual, entraba a marcha atrás, le dejaba un regalo. Soñaba siempre con eso. Entonces, para mí es un libro que es muy, muy importante. Y aquí hacemos el símil, pues eso, de lo que es la gruta, la morada, donde a mí me hubiese gustado vivir y donde yo iba a visitar a mi amiga Mari, que imaginaba que estaba allí esperándome. Sí, además en estas oquedades que está descifrando, pues podemos ver también que no hay puertas. O sea, hay puertas que se protegen con símbolos y hay oquedades, ¿no?, que permiten también incluso entender la gran metáfora que hay en el cuello de Harry como cíclope, que es la metáfora de la mariposa cuando sale de la crisálida, que lo hemos visto en tantas películas, en tantas historias, y que las grandes bailarinas del ballet clásico siempre la han utilizado, ¿no?, como seguramente ocurrirá a Alexia, es decir, salir de la crisálida, salir de la mariposa para convertirse también en un símbolo de libertad y de belleza a través de ese proceso creativo. Quizá una de los personajes más significativos de la historia del libro, que tiene una gran aportación porque es un compañero de Mari, sobre todo en el cielo, dentro de ese registro que hemos visto en el vídeo de los 4 elementos, es la importancia del perro, de este animal que es el equivalente a lo que Pegaso significa dentro de la historia del Parnaso. No lo olviden, este libro es un libro de ascenso, de subida. Es como subir desde una escalera a un cielo, a una cima. Recuerden que en las cimas era donde se realizaban los grandes acontecimientos también del baile, donde bailaban las ménades para comunicar el cielo con la tierra. Tu Pegaso. Mi Pegaso.
Para mí la representación del lobo que yo quería ser cuando era pequeño y que cuando subo a Gorbea y lo veo correr por allí, pues revivo todo lo que yo había soñado de pequeño. Eso es. Sí, sí, son vivencias. Además, en ese sentido, por eso hemos querido poner de relieve todo el trabajo pormenorizado que hemos hecho en los libros, en este de la Gruta de las Moradas, donde hemos investigado y donde hemos en algunos momentos trabajado con la innovación para, sobre todo apoyándonos en la historia de los jardines, de la tradición italiana del Renacimiento, recuperar estas moradas, que son las grutas de los jardines históricos del Renacimiento, desde el Renacimiento pleno hasta el manierismo, donde los jardines, sobre todo florentinos, nos permiten, junto al jardín de Bomarzo, entender hasta qué punto la unificación de Dante con Ariosto o de Petrarca con Francesco Colonna nos permiten trabajar sobre esa reflexión tan importante que nos aportan las grutas y sobre todo el gran enigma del libro, que es por qué en singular el título, La Gruta. Hay 7 y sin embargo una es la gruta que se queda sobre todo para la elección del lector, ¿no? Ahí, como podemos ver, tenemos la boca de entrada de Mariurrica, que es la casa de Mari en el Monte Amboto, y la boca de Bomarzo, la gruta. Hacemos otra vez el símil de la mitología clásica con la mitología vasca. Al final, Bomarzo nos enseña... Bueno, Bomarzo es un parque que está a las afueras de Roma, donde podemos ver las grutas, podemos ver los Apeninos, podemos ver cíclopes, podemos ver... Y hacemos el símil de la mitología clásica con la mitología nuestra, en la que todo eso lo tomamos y nos lo llevamos para nosotros. Sí, ese tipo de analogías son las que nos permiten también trabajar, por un lado, con los Apeninos, es decir, esos montes alegóricos que han representado también y se han constituido en las artes escénicas como un elemento crucial y clave para representar la metamorfosis y la transformación de hombres, de personajes, de algunos de los que estáis aquí, transformados no solamente en otros personajes, sin dejar de ser vosotros, sino que al mismo tiempo también os constituís en montes, en recintos, y desde luego el Parnaso se convierte en un lugar especialmente llamativo, bello y atractivo, porque Apolo incorpora toda esa dimensión simbólica y solar a la obra. Pasa. Gorbea. Dale. Sí, que sí. Bueno, pues Gorbea es sobre todo un lugar que tiene que ver con el paraíso, que tiene que ver con el Edén. Y que por lo tanto en estos bodegones además nos lleva a 2 de los libros también que desfilan y construyen ríos muy significativos para nosotros. Es verdad que prácticamente todos los protagonistas son ertzainas y que de alguna manera hemos considerado que su glorificación, que es especialmente importante en la obra que tienen de color rojo que están viendo, La Flor Solar, no es la única en la que se compara la llegada de la primavera con la llegada de los ertzainas también a momentos muy especiales, no solamente de este libro, sino de todos los demás. Para mí, Gorbea, como hemos dicho antes, es mi Parnaso personal, en el que cuando aquí el tema estaba verdaderamente mal con el terrorismo, yo subía a mi bosque encantado y allí me lamía mis heridas. Entonces, para mí, el poder disfrutar con mis compañeros, hacerles mis personajes, hacer de ellos los héroes que creo que son, y compartir con ellos en Gorbea, en mi lugar preferido, todo esto, pues es muy importante. Bueno, son los lugares, por lo tanto, y son también la construcción de esos bodegones, las naturalezas muertas, las que nos permiten, como ven en estas ocasiones, representar significados, naturalezas muertas que están vivas y que, en definitiva, bueno, pues nos llevan también a la galería de héroes que siempre han formado parte de nuestra historia. Hay 3 cartas en este libro, que son 3 cartas de amor, sobre todo, a los compañeros, a todos. Una de las sorpresas que nos llevamos con Las lágrimas de Romeo fue precisamente la configuración de algo que ya hemos contado al principio, que es la utilización simbólica de las manos, que tiene que ver con el concepto de huella también de las cuevas del Paleolítico. Y dentro de esas curiosidades, la mano de Iker se convertía en una forma también de guiar y de entender
el papel de los cíclopes. Creo que su hijo lo ha entendido perfectamente. Uno de los lugares más significativos de este recorrido, tanto de este libro como de los demás, es el bosque de Oma. El bosque de Oma se convierte en una herramienta de trabajo fundamental para preguntarnos dónde están también los bosques de esos héroes y de esas heroínas, ¿no?, que van apareciendo también en los libros, ¿no? Oma. Sí. Oma, para nosotros, un lugar súper importante donde conseguimos crear Las lágrimas de Romeo y donde conseguimos que todo el grupo 3 de la Ertzain-Etxea de Bilbao se convierta en los árboles sagrados del bosque de Oma. Que sin la colaboración de ellos pues no nos hubiesen dado la categoría de libro de arte y de fotografía. Es verdad, la editorial Amarante, la editorial del gremio de la Universidad de Salamanca, ya desde el libro Las lágrimas de Romeo entendió que no eran solo libros y relatos y cuentos alegóricos y leyendas, sino que eran libros de arte, seguramente por ese proceso tan significativo. Una de las cartas, de las 3 cartas de las epístolas, de ese subgénero tan importante en la historia de la literatura, va dirigida a Gustavo, y el que la firma es Herri Carta. Es una carta porque nos permite también hablar de las grutas, de esas moradas, donde se escriben epístolas que van dedicadas a personas significativas tanto en los libros como en la vida. Es verdad que Gustavo fue una gran sorpresa en la Odisea. La obra, además de esa sorpresa, la construcción de ese personaje que parecía realmente irrelevante, el sublimarlo precisamente pasó por la mano de Herri, con ese mar de orquídeas que creó al final y con una carta que se escribe, que está en ese libro, en la Odisea, y da un cambio y un giro con este personaje que los que interpreta Gustavo en el libro, que sobre todo nos han permitido que personas de mi entorno, del mundo de la historia del arte, les sorprenda esa construcción a partir de los labios en flor, que de nuevo nos lleva a la naturaleza muerta y al bodegón, y que genera un nuevo tipo, una nueva construcción de ese lenguaje de las naturalezas muertas a partir de los labios en flor, que ya es una expresión que está en nuestro entorno, al menos en el mío. Quiero que queden 2 cosas suficientemente claras con respecto a Gustavo en nuestros libros. Una, un descubrimiento para mí, que es la capacidad maternal de muchos de los hombres, por no decir todos, los que aparecen en los libros. O sea, ese lado maternal de los hombres sobre los que me hablaba Herri, que luego escribíamos en los libros. Y con respecto al lado de la pintura, sobre todo vinculado a esa iconografía del cuadro de Archimboldo de la primavera, de la alegoría, recordar que en gran medida, al margen de por dónde van nuestros gustos estacionales, muchos de los personajes, y sobre todo Gustavo y Begoña, han representado la llegada de la primavera. El cuadro de Archimboldo es un cuadro ambiguo, es un cuadro sobre la metamorfosis, es un cuadro de transformación, pero también es un cuadro de libertad, para que entendamos que el concepto de metamorfosis en los Apeninos, en la primavera de Archimboldo, que se ve en este cuadro vertical, es una manera también de entender hasta qué punto nosotros buscamos casi siempre, por no decir en cada momento, la expresión de libertad, ¿no? Sí, cuando buscamos el personaje de Kerman, que es el que representa a Gustavo, yo que le conozco a Gustavo hace años, un día hablando entre los dos apareció la pintura de Archimboldo y automáticamente hicimos el símil, la llegada a la naturaleza, representación por primera vez de un hombre en una pintura sobre la naturaleza, sobre la primavera, perdón. Entonces se nos ocurrió hacer un bodegón con los labios de Gustavo y un día organizamos las fotos y bueno, la verdad es que Gustavo aparece en el primer libro, en El Rey Sonámbulo, como un pequeño cameo, y a través del libro le damos una vuelta, vemos el potencial que tiene, inspirado en cómo es él, y entonces le construimos una carta y a partir de ahí tenemos Kerman para los 5 libros. Incluso para más. Sí, pero eso no se puede contar. Eso es. Pachi es, bueno, el personaje del que nos enamoramos todos. O sea, de Pachi nos enamoramos todos desde el primer libro, desde Pasiones. Es un personaje apasionante, es un personaje con el que se identifica desde el primer momento Herri Carta. Creo que esta foto de Pachi debería haber sido la portada de Las lágrimas de Romeo, porque representa muy bien el espíritu del libro.
Lo hemos querido ver también en una doble lectura, con bodegones, como ven, en esa multipantalla y multiventana que presentamos, que parece un lío, pero que esas relaciones, obviamente, como hemos comentado al principio, las tienen que establecer con toda libertad. En ese conjunto, pues lo vinculamos con los cuadros de Nolte, el gran pintor amigo de la bailarina y coreógrafa Mary Bigman. Lo vinculamos también con el cuadro de Munch, del Grito, en la medida en la que él también se está tapando cubriendo los oídos, pero al final esas manos de Pazzi también en parte para nosotros representa la protección como las grutas, es decir, esa protección sobre ese territorio, esa protección sobre sus hijos, que para nosotros tiene un valor fundamental para entender también a un personaje que pasa de ser un hombre muy atractivo para el lector a un hombre también maternal en la definición de la imagen, ¿no? Sí, cuando empezamos el primer libro, en el lobo de Lecanda, el personaje principal, que es John, John soy yo. Verdaderamente, John soy yo, John es Pazzi, Pazzi soy yo, somos un conjunto de todo a la vez. Entonces, en el libro del lobo de Lecanda comienzo yo como mi niñez, y para pasar al siguiente libro en el que Pazzi me coge las riendas del libro y se convierte en el personaje que verdaderamente queríamos que fuera. A través de ahí, pues a partir de ese momento, pues John se queda para nosotros para siempre. Se convierte en uno de los personajes súper importantes, elegido por cómo es él. Buscamos, la verdad es que no hubo que buscar mucho. Todos los personajes que tenemos son compañeros que verdaderamente merecen la pena. Entonces, les damos la vuelta y los convertimos en nuestros protagonistas. Y bueno, John, si habéis leído alguno de los libros, pues os daréis cuenta que es un personaje que merece la pena tener cerca, y en persona un compañero que merece la pena también. Sí, es un personaje además fascinante para todos. En esta, de nuevo, multipantalla y multiventana, vemos también, bueno, pues cómo son la creación de distintos personajes que han formado parte a lo largo de la historia de los libros, incluso del arranque de la primera portada, de ese viaje por qué colocamos en la portada y en la contraportada para contar también la relación que se establecen entre los personajes a través de las manos, cómo se tocan, cómo tira, por ejemplo, en la portada de Pasiones Harry de Iker. Y, en definitiva, esos paralelismos en este montaje en el que aparecen, por ejemplo, uno de los arquetipos más determinantes de la historia de los relatos, que es la pérgola de Doña Casilda, que es una pérgola que lo hemos convertido en un arquetipo. Hasta mis alumnos ya conocen la pérgola por su relación también con lo que es el viaje de las lágrimas de Julieta, que parte de la pérgola para llegar a la construcción de la portada de Cristina Iglesias en el Museo del Prado. Todas las imágenes son una galería de personajes que tienen también que ver con el concepto del retrato, que tienen que ver con las alegorías, que tiene que ver, en el caso de la imagen que hay en la parte superior de Rafa, con un viaje que hace unas semanas también hicieron 4 compañeros vuestros, donde ese ascenso y el tocar un determinado instrumento musical nos permite entender también la musicalidad de la naturaleza, y en ese ascenso la repercusión y la proyección que tiene, sobre todo en el interior de los personajes, que, como ha señalado Ricarta, están tratados con muchísimo respeto. Hay elogios, glorificaciones, panegíricos permanentes de los personajes, pero al mismo tiempo son personajes de carne y hueso que sobre todo tienen el desafío de eso tan determinante que es el misterio, el enigma de la naturaleza en sus expresiones más sofisticadas, como por ejemplo la pérgola, pero también en aquello que representa el subir al monte, el estar en la cima y, por lo tanto, beber y amar a la naturaleza. Aquí vemos un montón de compañeros, un montón de jefes de patrulla, de compañeros, en los que, como he dicho antes, la implicación del grupo es brutal. Cuando se comentó el trabajo que habría que hacer para el libro de Las lágrimas de Romeo, se explicó lo que esperábamos de que cada compañero se pintara, simulando uno de los árboles del bosque de Oma. Trabajábamos de un turno de 12 horas y, según acabamos, la gente se marchó a Bilbondo a comprarse las pinturas para pintarse la cara. No esperábamos jamás las fotos que se sacaron. De hecho, en la editorial
cuando empezaron a llegar las fotos y preguntaron, pero estos modelos ¿de dónde han salido? No son los ertzainas de la comisaría de Bilbao, de Grupo 3. No entendían nada, ¿no? Se espera que los ertzainas, la policía, seamos unos cazurros, que de arte no entendamos y que no sepamos nada de nada. Bueno, para empezar, escribimos libros y se colabora con todo lo que haga falta, ¿verdad? Sí, sí, además son ideales, por lo tanto, de belleza. Las armas y las letras han formado parte de la historia también, de nuestra tradición literaria y de nuestra crónica. Hay muchísimos ejemplos, sobre todo en el Siglo de Oro. Pasamos también a través de esta transición en la que hablamos de la importancia que tiene la naturaleza, sobre todo la magia, de dos elementos protagonistas y cruciales que también estaban, por supuesto, en el arranque y en el vídeo que se ha proyectado, que son la relación de los 4 elementos: el agua, el fuego, la tierra y el aire. Todo combinado, por supuesto, perfectamente por Mari desde el Paleolítico. Las aguas del batisterio, las raíces del ayal, todo se configura desde ese concepto de la mano del David de Michelangelo Buonarroti, de lo que representa y significa para nosotros la terribilidad. Eso que también forma parte de los personajes, que es la contención y el poder que tiene David frente a Goliat. Sí, similitud que hacemos del musgo y las raíces y las ramas con las venas del Miguel Ángel de Michelangelo Buonarroti. Al final, es lo que comentábamos antes, es un libro de musgo, raíces, verde. Podría haber sido un libro de Montes, verdaderamente podría haber sido un libro de Montes. Pero bueno, al final, como veis ahí, eso es Ojo a Chular en Ichina. Al final volvemos al Parnaso, donde sucede todo lo bueno que se puede esperar. El lugar de salvación para nosotros. Las aguas profundas, las aguas de Ofelia, las aguas de Caronte, las aguas primaverales, las aguas escondidas y sombrías, por supuesto se llenan de luz y, bueno, aparece el gran personaje. Uf, qué difícil. Begoña, ¿no? Begoña, que es Dafne, Begoña que, bueno, pues nos dio mucho, ¿no? En los libros. Fue una compañera. Sí, verdaderamente buscábamos un personaje femenino que pudiéramos ver en ella. Bueno, lo que buscábamos era alguien que verdaderamente los tendría bien puestos, que fuera una persona con carácter, pero que fuera tierna, que fuera una madre, que fuera cuidadosa, que fuera amable, pero que fuera contundente cuando tendría que serlo. Y entonces, pensando y hablando entre los dos, pues... ¿Y qué mejor que Begoña? ¿Y tú quién conoces? Pues no sé, pues Begoña. Begoña. Evidentemente. Begoña es nuestra musa, es nuestro Parnaso. Tiene que ver por eso con la importancia que tiene que sea en este museo. Es decir, el museo es el lugar de las musas. Es decir, este acontecimiento o la presentación de este libro que sea aquí tiene mucho que ver también con lo que ya ha sido para nosotros. Nos ha dado muchas ideas, nos ha trasladado también no solamente el pensamiento sobre el bosque de Oma, sino ha sido cuando empezamos los relatos de los libros, la compañera, la confidente, sobre todo de Ricarta, claro. Y todo eso está reflejado en esos personajes. Hay un momento, además, especialmente llamativo, que es en la Odisea cuando Henry escribe, después de una conversación larga de 5 horas, es hasta las 5 de la mañana creo, escribe un fragmento muy pequeñito de Begoña haciendo un laberinto en la Odisea, convirtiéndose en Ariadna, que ha aparecido en el vídeo, construyendo un laberinto con el peine de Mari, a través de un juego de algas, que es de los fragmentos más bellos que he leído en los últimos años. Aquí está como Dafne, es decir, la representación de algo que entendéis todos, quizás sobre todo entienda Alexia, que es Dafne, la primera bailarina que se transforma en laurel rechazando a Apolo. Begoña, ay, es el gran personaje. Es un personaje del que te enamoras, con el que recorres muchos lugares, recorres los batisterios, los cementerios, es la representación de la llegada a la primavera. El personaje suyo de la flor solar, me identifiqué mucho con ella. Explica muy bien el personaje de Begoña en la flor solar, la importancia que tiene la unión entre el neoplatonismo y el romanticismo. Ella es como la primavera de Botticelli.
cuando llega en el libro trae mucho bienestar a todos los personajes y a los que le rodean. Es un pilar, por lo tanto, para el diálogo. Es un interlocutor muy importante de Herri. Desde el principio me di cuenta que hay un diálogo entre ellos muy significativo que además puede formar parte de la historia de la literatura. Con sus dos hijas en una de las fotos, para recordarnos también la importancia que tiene el legado que vais a entregar y que van a pasar de la mitología también, de la mitología vasca unida a la mitología clásica, el legado que van a heredar hijos, personas cercanas, bebés, que seguramente sean los que incorporen ese planteamiento tan significativo, ese conocimiento tan profundo de las raíces vascas que son honestas, perpetuas, como la Gruta de la Verdad de Bomarzo, donde todos los pensamientos vuelan, pero hay una autenticidad y un peso muy significativo que representa a Begoña. Begoña en la Odisea es más importante que Odiseo. Eso yo creo que es un retrato muy significativo de ella. Sí, se lo come con patatas, verdaderamente. Se come a todo el mundo con patatas. Sí, O sea, sí, verdaderamente Begoña comienza en el primer libro y pega un salto impresionante y se convierte en la jefa. Se convierte en la jefa totalmente. Todo circula, todos los personajes circulan a su alrededor. Todo sucede ahí. A través de Begoña hemos vivido, pues, y hemos descubierto paisajes como el cementerio baptisterio de Canala, donde iremos mañana, sí, porque Eduardo no lo conoce. Sí, sí. Veremos el Urdaibai, lugar de nuestros libros, donde Julieta y Romeo les pasa todo lo que escribimos. Cómo transformarse. Efectivamente. Entonces, pues, igual que ella allí es la Mari del Urdaibai, hemos conseguido que sea la Mari del Museo de Bellas Artes y de la Pérgola del Parque Doña Casilda. Lo es todo. Totalmente. Lo es todo. Vamos, que estamos enamorados de ella. Pasamos a la parte final de la propuesta, que tiene que ver, bueno, con una persona de la que, por supuesto, va a hablar Herri. Esta gruta del jardín del bosque de Bomarzo, que es bosque y jardín, es del Renacimiento. Está realizado por Pirro Ligorio, discípulo de Vasari de Michelangelo Buonarroti. Representa la Gruta de la Verdad, que está enraizada con los infiernos de los precursores del Renacimiento, con todos, con Dante Petrarca, con Francesco Colonna en el siglo XV en Venecia, con todo, y que se convierte en un lugar paradójico, lleno de contrastes, que nos ha permitido entender también una parte y transcribir una parte de lo que es el libro de las moradas. Las grutas, las cuevas, incluyendo la alegoría de la caverna de Platón, nos ha permitido entender e incluso transcribir una parte de esa poética que uno de los personajes también que está en la segunda colección, que está cobrando muchísima fuerza, que lo va a explicar, por supuesto, Herri Carta, pero que en estas dos sombras, en estos dos contraluces, se vivifica de una manera muy especial todo aquello que el expresionismo alemán, por ejemplo, puso de relieve a través de sus metáforas, interpretando el mito de la caverna de Platón, que es el poder de las luces y de las sombras, y cómo las sombras necesitan la luz y la luz necesitan de las sombras. ¿Quién es este personaje en sombra? Pues ese personaje será John Capuleto, con cada kilo, evidentemente, claro, porque estamos en Euskadi. Con casi. Y ese personaje es Xavi, que lo tenemos ahí al lado de Leise. Sí. Que Leise va a ser nuestra Julieta en el libro que saldrá este mes. Y no voy a decir nada más porque merece la pena ver las fotografías que han hecho, que son una verdadera barbaridad. Aquí vemos la boca de Bomarzo. Cuando vi esta foto automáticamente me fui a Lecanda, a Gorbea, donde cuando yo era muy chiquitín, que tenía 7-8 años, me sentaba con Enrique el Pastor y veía cómo trabajaban los perros con todas las ovejas. Tus primeras coreografías. Sí, verdaderamente. y bueno, volvemos otra vez a Gorbea. Gorbea, el bosque encantado, donde todo eran sombras. Donde cuando, una vez que ya soy ertzaina y subí allí a curarme, como he dicho antes, conseguí que las sombras fueran amigas mías. Y a través de ahí, pues, empezamos a crear. Sí, las diste luz a esas sombras, ¿no? Ya veremos por dónde sale este personaje, ¿no? Claro.
la inclinación es intencionada. La línea del horizonte puede ser, como la vemos, en un paisaje, pero puede ser también inclinada, desequilibrada, como se ve, ¿no? Entre las aguas primaverales y saturnales, por lo tanto, hay un canto que se puede ver a lo largo de todas estas imágenes que remiten a mitos como los de Ofelia, la utilización pormenorizada también en el caso de parte de la emblemática de Alchato para algunas de las construcciones, la referencia uterina que está muy presente en este libro, quizá más que en los demás, vinculado a las grutas, ese viaje sobre todo que tiene que ver con la Ofelia de Hamlet, que no solamente muere, sino que muere para renacer un paraíso, como utilizaron también Virginia Woolf y muchos de los personajes también de la literatura, y quizá uno de los personajes más significativos de este conjuro de hermosura es ese contraste y ese final y ese desenlace que representan las puertas de Cristina Iglesias en el Museo del Prado. Son puertas que unifican uno de los valores también fundamentales del legado de los libros, pero sobre todo de la Gruta de las Moradas de Mari, que es la unificación entre las ramas y las raíces, como si fueran realmente un conglomerado que da la réplica y el contraste, por supuesto, a la pérgola de Doña Casilda. La pérgola de Doña Casilda serían las aguas primaverales, y las puertas de Cristina Iglesias serían las aguas saturnales, la parte oscura, la parte sombría. Es especialmente significativa para nosotros la imagen de Alexia delante de las puertas, porque representa a una adolescente con muchísimo talento, donde no solamente la danza, sino también el teatro, la caracterización y la interpretación pone de relieve aquello que también planteó Isadora Duncan cuando vio las esculturas del Partenón, cuando estudió a Fidias, en los bajos, en los medios y en los altos relieves, porque esta adolescente, cuando salió del Museo del Prado de una paliza de horas, se puso a bailar sin moverse en esa construcción de soledad que es tan importante en este libro, para realmente interpretar y tocar y dar una significación de la danza que está fuera de los registros del ballet clásico y de la danza contemporánea, para crear teatro-danza dentro de ese concepto también del lenguaje, de la escenoplástica, que tiene que ver, por lo tanto, con la escenografía y cómo ya se integra, haciendo una caracterización que me llevó a hacer más de 100 fotografías de todo el proceso que ella iba planteando en la integración de ella con lo que hay detrás. Porque, por favor, nunca se lo critiquen a Ricarta ni se lo critiquen a los libros. Hay una parte dionisíaca que tiene que ver con esa manera de entender también los páramos, los bosques oscuros. Hay una parte dionisíaca en los comportamientos también que representan la oscuridad, que los clásicos, pero también los filósofos de la tradición europea pusieron de relieve. Lo apolíneo y dionisíaco son fértiles y fructíferos en la medida en la que se interrelacionan y dan las réplicas unos a otros. Eso significa que para nosotros Euskadi, por lo tanto, es un Edén, un paraíso. Como dice la canción que acompaña a la bandera, de la que hemos hablado mucho, hay un hortus conclusus, es decir, un jardín, un paraíso que todos tenemos que buscar y encontrar, y que desde luego en el conflicto, en la lucha, en la dialéctica del apolíneo dionisíaco hay una síntesis, hay un encuentro, hay una hibridación que es muy necesaria también para toda curación del tipo que sea, pero sobre todo para alcanzar la belleza en su cima, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros conseguimos que Gorbea sea la salvación para todo ser humano, en el que solo siendo libre se puede llegar allí. Lo apolíneo y lo dionisíaco, la luz y la oscuridad, el orden y el caos se necesitan para construir, desde luego, una poética. Terminamos, nos quedan 2 fotografías, solo 2. Las comento las 2 y luego se despide Ricarta. La primera de ellas, que forma un díptico con la que viene después, es El caminante por el mar de nubes. Un cuadro que no solamente desde el minuto 1 se identificó Ricarta con él, sino que se constituye como un emblema que va a acompañarla a lo largo de todos los libros. El caminante por el mar de nubes es una obra con la que todos quizá ya relacionamos o vinculamos con él. El caminante por el mar de nubes es
una obra que representa lo sublime, que representa lo que va más allá de la belleza ordenada, apolínea, incluso en su dialéctica con lo dionisiaco. Lo sublime para los románticos es lo más elevado, lo más alto, lo que está por encima de todo, lo que trasciende, lo que afecta al interior. El caminante por el mar de nubes está de espaldas. Es un cuadro, un lienzo de 1818 de Caspar Friedrich, romanticismo alemán, que naturalmente está en consonancia con las conquistas de Goethe y de otros artistas del romanticismo. Hay una comunión perfecta en la naturaleza. El paisaje es un espejo claramente del alma, de la parte más escondida del personaje, que está de espaldas, que prácticamente es también una sombra, es una silueta que marca una vertical con una ligera diagonal que lleva también en la garrota, pero que sobre todo está en la cima. Volvemos a las cimas, al ascenso, la necesidad de subir a lo más alto, no solamente en lo geográfico, para unirnos con la naturaleza, para dialogar con la naturaleza, con la madre naturaleza, que es la que nos va a contar realmente los enigmas más importantes y que nos va a permitir hacer sobre todo ese viaje de soledad tan ilimitado, tan insondable. Al final, ese diálogo con la naturaleza creo que es uno de los fuertes y quizá uno de los pilares fundamentales de nuestros libros. Cómo dialogamos con la naturaleza con mayúsculas, hasta el punto de que todo aquello que es inconmensurable en la pintura, sobre todo nos sirve desde el lado abismal para entender y para comprender las partes más sombrías, las partes más contradictorias del ser humano. Y ese es el gran viaje que hacen gran parte de los personajes que hemos hablado, ¿no? Y de este cuadro hablará Herri más tarde, porque yo con este me despido. Es decir, creo que al final la idea del eterno retorno, ese círculo que se cierra 3 veces, tiene que ver con este niño. Con este niño, con la escalera, con el ascenso, con lo que nos cuenta, con la idea de retorno. Él está volviendo a Gorbea, a la Gorbea ancestral, mítica, donde el mar de nubes se transforma en un velo alegórico que oculta el hayal que hay detrás, ¿no? Sí, El mar de nubes, un cuadro de Caspar David Friedrich, que según lo vi automáticamente me identifiqué con él. El guardián. Pasa la foto. Bueno, te podemos contar incluso alguna anécdota. Su padre, cuando vio el cuadro, dijo: este es mi hijo. O sea, es decir, es que todos le vemos. O sea, nos da igual. O sea, aunque estemos haciendo el pino, vemos que él realmente es este personaje. Recordad que tanto Plinio el Viejo como Leonardo da Vinci hicieron ya este tipo de viajes a las cumbres, a las cimas, para buscar en la naturaleza claves que pueden descifrar e inundar de belleza también nuestro interior. Vale. ¿Quién es? Yo. Ya. Con pelo y pequeño. Y como pone ahí, érase una vez un niño que soñaba con mares de nubes y que a través de los años se convirtió en el caminante del mar de nubes. Millesker. Deciros, chicos, que volver a daros las gracias a todos los compañeros, porque sin vosotros esto sería imposible. ¿Vale? Un beso. Bien. ¿Nos ha gustado? ¿Nos ha gustado? Sí. Bueno, lo importante es que haya gustado.